Esta mañana. Nosotros como iglesia, según la palabra de Dios, estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Él va a venir a buscar su iglesia que compró con su sangre preciosa. Y luego que el Señor lleve su iglesia al cielo, sabemos que allá habrá dos grandes eventos. Uno de ellos se llama el Tribunal de Cristo, que es un lugar de recompensa para todos los que hemos estado sirviendo al Señor. Y el segundo evento, la Biblia le llama las bodas del Cordero. En esos 7 años en el cielo, la tierra será muy diferente. Aquí no habrá fiesta, porque serán 7 años de la presencia del anticristo, una de las criaturas preferidas de Satanás. Y él, con paso, con bota de dictador, él será el último César del Imperio Romano. No se extrañe por esa expresión, porque eso es lo que la Biblia enseña. Estamos en el tiempo del gobierno de Roma, en el gobierno que Daniel vio en aquella imagen del capítulo 2, que eran sus piernas de hierro y sus dedos de barro. El hierro representaba el dominio de Roma en el mundo por medio de los césares y de las armas, y el barro, ese material dócil, frágil, era el dominio de Roma a través de lo que conocemos como la religión católica, apostólica y romana. Y cuando ese gobierno estuviera en vigencia, el de la religión, entonces en ese tiempo iba a volver Cristo. En ese tiempo tiene que regresar Cristo. Así que vimos ayer cómo la religión mundial iba a entregarle el poder al anticristo y el anticristo se encargaría de terminar con ella. En este capítulo 14 estudiamos ayer sobre 3 ángeles y contamos que el libro de Apocalipsis está lleno de actividades de ángeles. El primer ángel desde el cielo anunciaba el evangelio eterno. Eso es capítulo 14, verso 6. Y esa palabra llegó a todos los rincones de la tierra. Llegará esa palabra a todos los rincones de la tierra. Y recordábamos la cita de Mateo de nuestro Señor que dijo que el evangelio del reino iba a ser predicado en todo el mundo y después de eso vendría el fin. Así dijo nuestro Señor. Y luego vimos un segundo ángel en Apocalipsis 14, 8, que ese ángel anunciaba la destrucción de la Babilonia, desde la Babilonia de los días de Nimrod en Génesis capítulo 10, la Babilonia de Nabucodonosor citada en el libro de Daniel, pero esa profecía abarcaba una Babilonia futura, una Babilonia comercial, una Babilonia espiritual contaminada doctrinalmente, llena de blasfemias, y eso está por suceder. Y luego apareció un tercer ángel que hablaba del destino eterno de aquellos que en esos días futuros, pero cercanos, se dejarán marcar con el 666 en su mano y en su frente, y a ellos les espera un destino de un lago que arde con fuego y azufre. Ese fue el tercer ángel que vimos ayer. Y hoy también van a aparecer aquí unos ángeles en nuestro mensaje. No solamente el capítulo 14 hablaba de los 3, ahora van a aparecer en esta mañana otros más. Así que para estar bien seguros en el terreno que pisamos en este pasaje, esto que vamos a ver ahora sucederá en breve tiempo, no estamos tan lejos de eso. Y ahora en una cancha de fútbol ya di este sermón ahí a alguna gente, ya estuve hablando, dándoles un anticipo. Y hablaba yo de la cercanía, de lo que va a suceder, de lo que vamos a ver ahora. Así que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, Apocalipsis 14, verso 14, dice la palabra de Dios: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube:
mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Bueno, aquí aparecen 3 nuevos ángeles. Pero el mensaje que voy a compartir con ustedes en esta mañana, el título es: en la mano una hoz aguda. En eso me quiero parar. En la mano una hoz aguda. Y dice la palabra en el verso 14 que en una nube blanca estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Esa expresión es el cumplimiento de una profecía del libro de Daniel, que habla acerca de esto, de esta figura que iba a venir en la nube blanca, y no es otra persona que la del Señor Jesucristo. Hay algunos que a veces discuten sobre eso, pero Daniel 7, versos 13 y 14 anticipa esto que Juan está hablando aquí, del hombre semejante al Hijo del Hombre sentado en una nube, sentado. Y dice que trae una corona, y esa va a ser la manifestación de Cristo en lo que conocemos como la batalla de Armagedón, donde Él será el vencedor, y esa corona que trae anticipa que Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero también dice ahí la palabra que Él trae una hoz. Esa palabra, a veces nosotros por esta región usamos la palabra guadaña, ¿no? Es un instrumento de madera con una curva filosa. Y esa hoz viene Él con una corona y una hoz aguda, afilada en su mano. Y Él viene para juzgar a las naciones con vara de hierro. Y la hoz, que es un instrumento de trabajo, ahora en las manos del juez se transforma en un instrumento de juicio. Y Él viene para segar, para cosechar. Y aquellos que han creído en el Evangelio eterno y en los 2 testigos que mencionamos anoche y en el mensaje de los 144,000, esos serán cegados para formar parte del reino del Señor. Pero los que serán cegados aquí son los seguidores del anticristo, y ellos serán arrancados para ser depositados en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la parábola que en los evangelios usted encuentra del trigo y la cizaña. Ya en otro mensaje vamos a ir abarcando esas cosas, pero para que ustedes puedan ir comprendiendo que se acerca un día donde serán arrancados aquellos que despreciaron la palabra, y ahí en esa siega va a ser una siega de mucha mortandad y de mucha sangre, y eso lo veremos en el último texto que vamos a hablar en esta mañana. Así que ahí está el juez, con una corona para reinar y con una hoz para juzgar, para hacer su papel de juez sobre las naciones. Todo esto será mucha mortandad, mucha sangre en la tierra. Los de esta generación, de este nuevo siglo, comenzamos con hechos muy fuertes. Uno de ellos podemos recordarlo el 11 de septiembre del año 2001. 2 aviones con terroristas sobre las torres de Nueva York. Y quizás muchos de ustedes pueden recordar esas imágenes de cómo se estrellaron. Y esos edificios de 110 pisos y 417 metros de altura se vinieron abajo. En el tiempo de 1 hora y media fueron reducidos a escombros. Ese hecho violento de nuestra historia cercana dejó un saldo de 3,000 muertos según las estadísticas, pero todos los que podemos apreciar
sabemos que más de 10.000 personas murieron allí, sepultadas en esas torres. Poco tiempo después empezamos a ver las grandes caídas de los líderes mundiales que parecían eternos. Uno de ellos fue el presidente en Irak durante décadas. Su nombre era Saddam Hussein. Saddam Hussein era el hombre que se sentía todopoderoso. Él vivió desde el año 1937 hasta el 2006. Y él decía que él era la reencarnación de Nabucodonosor. Y entonces él reedificó Babilonia, hizo la ciudad de Nínive, que ahora tiene el nombre de Mosul, es el nombre moderno. Y comenzó a hacer los antiguos jardines de Babilonia y todas aquellas cosas de la antigua Babilonia. Saddam Hussein mandó a imprimir una moneda en donde en una cara estaba su rostro y en la otra cara de la moneda estaba el rostro de Nabucodonosor. Y él se levantó como que iba a ser un hombre eterno. Era un verdugo que sometió a su pueblo. Y este hombre ahí se desató toda una guerra, las naciones fueron sobre Irak. Y finalmente él tuvo que huir. Y en el pueblito donde él había nacido, le encontraron allí en una cloaca, ahí se había escondido el hombre que tenía todo el poder en el mundo, que manejaba el petróleo y todo el mundo le tenía miedo. Ahí estaba en una cloaca, todo barbudo, desprolijo como Nabucodonosor, cuando se opuso a Dios y terminó con los animales comiendo pasto. Casi el mismo final. Y allí él fue apresado. Yo conocí a uno de los militares que participó en eso, era un predicador y lo conocí en Bolivia, dimos una conferencia juntos y me contó algunos detalles de lo que fue aquello. Y hermanos, allí él después terminó en una horca. Pero también el mundo tuvo otro líder poderoso, presidente de Libia por décadas, que se llamó Muammar Gaddafi. Era el presidente de Libia, gobernó durante 42 años, sometió a su pueblo. Y también en estas guerras tuvo que huir en un convoy, en un tren. Y allí le atacaron con aviones y finalmente le apresaron, le dieron un tiro, un balazo en su estómago y otro en su cabeza. Y así terminó. Estas cosas que hemos visto ahora en el último tiempo, en Israel y de ese grupo Hamás, estos grandes líderes, es costumbre de ellos, hermano, en sus aberraciones, violar a esta gente viva y después los violan cuando están muertos, para que vean el extremo de la maldad de eso. Estoy mencionando algunos hechos tremendos como los que hemos visto ahora en el año que pasó y en este que estamos, en la invasión o guerra, según como se vea, de Rusia y Ucrania. Y cómo ciudades y edificios se redujeron en polvo. Y todo el armamento moderno. Y esa guerra aún no termina. El cálculo de Rusia era que iba a tomar Ucrania en 2 días. Ya lleva 1 año y medio y todavía no puede. Pero en el camino, gran mortandad, sangre, muertos por todos lados. Y esto no tiene mira de terminar en breve. Y ahora vimos una vez más, muchas veces lo habíamos visto, Israel atacado por Hamás, niños muertos y le abrieron todos sus vientres, mujeres embarazadas con sus vientres abiertos y todo cosas que no quieren mostrar, solo mencionan el horror, la maldad en su pico más alto. Y el contraataque de Israel sobre Gaza. Y a esos edificios que se vienen abajo por los bombardeos y todos son enormes hongos de fuego y de humo negro. Ese es el mundo. ¿Por qué estoy mencionando estos hechos? Para tener una idea de lo que va a pasar el día que venga el Hijo del Hombre en esa nube para juzgar con vara de hierro a las naciones. Lo que estamos viendo en nuestros días va a ser pequeño al lado de lo que va a suceder en lo que voy a explicar al final del mensaje. Y ese día viene, y ese día está cercano.
Pero los que tenemos a Cristo como el Salvador no tenemos ninguna clase de preocupación. Tenemos un refugio eterno en Cristo Jesús. El problema son para aquellos que han despreciado la salvación. Deme atención, le diré algo sobre la Biblia. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga en ese tiempo, Juan el Bautista dijo, su aventador está en su mano, y él limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 12. Y usa allí la figura de el que viene con un aventador y separará su trigo. Los que van a creer en esos días en Jesús, ellos serán habitantes de un granero celestial, serán conservados en su granero celestial. Pero aquellos que formarán parte de la cizaña, ya Juan el Bautista decía, serán como paja para un fuego que nunca se apagará. Las llamas eternas del infierno. Y estoy hablando en esta mañana de un modo pausado, porque muchas de estas cosas serán nuevas para ustedes. Pero la palabra de Dios se encarga de ofrecernos los detalles. Dice la palabra de Dios, y ahora sí, ese día que Cristo venga. Eso estaba explicando en una cancha de fútbol hace unos minutos. Este pasaje que voy a citar ahora no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Este pasaje que les voy a leer ahora, que ustedes conocen, tiene que ver con ese día, cuando Él venga en la nube, con su corona y la hoz en su mano. Y dice el pasaje, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y por qué ese pasaje no tiene que ver con el rapto de la iglesia? Porque nosotros lo estamos esperando. Puede ser cualquier hora, pero Israel no le va a estar esperando. Y Él vendrá en un día y en una hora que nadie sabe. Algunos críticos se levantaron en la historia a atacar ese pasaje, porque quiero reiterarle aquí una lectura de Apocalipsis 14:15 que hemos leído recién. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces los críticos dicen, ¿cómo un ángel puede darle orden al Señor? Si un ángel no puede darle orden al Señor, entonces el que está sentado en la nube no es Él, dicen algunos. Pero fue el mismo Señor que dijo, porque el ángel tampoco sabía, dice el texto de Mateo, ni aun los ángeles saben. Pero en un día determinado y en una hora determinada, Dios el Padre le dijo a un ángel, háblale a mi hijo y dile que ya está, que meta la hoz, es el tiempo del juicio. Nadie sabe el día ni la hora, pero Dios hablará con un ángel, y la palabra ángel, que significa mensajero, él hará su función y le comunicará al Hijo de Dios, ya mete la hoz, es la hora del juicio sobre la tierra. Saliendo de esa explicación, hermanos, dice el verso 16. El verso 16, yo quiero que usted lo tenga ahí frente a sus ojos y que me dé una atención. Hermano Omar, ¿puede leer el versículo 16? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Muy bien, hermanos, ese pasaje que le hice leer es el cumplimiento de una profecía del profeta Joel, donde en su libro, el capítulo 2 y el versículo 13, Joel habla de eso, del cumplimiento de lo que vemos ahí en Apocalipsis, el capítulo 14, verso 16. Ese es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y luego, hermano, viene otro ángel. Yo quiero que ustedes noten la distinta actividad de los ángeles. El primer ángel de este tramo, de esta mañana, del verso 15, salió del templo. El otro ángel en el verso 17, salió otro ángel del templo. En el versículo 18 dice, y salió del altar otro ángel, de lugares diferentes. Del templo sale uno, del altar sale otro. Y el que sale del altar es un ángel que habla ahí sobre el fuego. Y ese ángel del verso 18 llamó
al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Cuando usted estudia el pasaje, las uvas se refiere a personas que están en oposición a Dios. Y ahora aquí el ángel empieza a usar la figura de un lagar, un lugar donde se exprimen las aceitunas para sacar aceite u otros frutos como las uvas, donde se pisan. La gente en el campo hace ahí el vino, ponen los racimos y pisan. Y las uvas maduras significa que ya llegaron al punto más alto de su pecado. Ya no puede madurar más, el pecado creció hasta su punto más alto. Y Dios tiene que intervenir con un juicio. Y ahora usa esta figura del lagar y dice: Él va a pisar. Y esas uvas, hermanos, esa gente que está en oposición a Dios, el resultado será la sangre. Así como el jugo sale de las uvas para el vino, así será la sangre en ese lugar. El libro de Apocalipsis ofrece muchas figuras, pero todas tienen un mensaje bien claro. Y ese lagar, dice ahí el texto, es el lagar de la ira de Dios. Y ahora nosotros pensamos que este mundo, cuando le hablamos de Cristo, le estamos hablando sobre el Cordero manso de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquellos que le despreciaron en ese día, le verán venir con ira. Y es una cosa sumamente extraña, porque muchos de ustedes que son del campo saben que el cordero es un animal inofensivo, no hace daño, ni siquiera aún cuando lo matan. No es como el cerdo, el chancho, que grita cuando lo matan. Y el cordero se entrega mansito hacia la muerte. Y la Biblia habla de la ira del cordero, pareciera una contradicción. Pero es el cordero que hoy se ofrece, Cristo, para que la gente sea salva. Y los que desprecian esa salvación verán un cordero diferente, con ira, que viene para juzgarles. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Y el mundo hoy tiene su oportunidad de poder creer en Jesucristo como el Salvador. Esos opositores en esos días de tribulación elegirán ser seguidores del anticristo. Ayer vimos que con ese fin de comprar y vender se dejarán marcar con el 666 en sus manos y en sus frentes. Pero el resultado será tremendo. Observe el versículo 20, Apocalipsis 14, verso 20. Dice la palabra: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Un estadio tiene un aproximado de 180 metros. 1600 estadios está hablando de un espacio a la redonda de unos 300 a 320 kilómetros. Toda esa distancia serán ríos de sangre hasta la altura de los frenos de los caballos. Estamos hablando como 90 centímetros de altura más o menos. Eso habla de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y ahora entienden por qué queda pequeño eventos tan graves como la caída de las torres de Nueva York y las guerras que les conté y lo que hemos visto en la televisión en los últimos días. Aquello será tremendo. Y ese será el juicio que les tocará a los que despreciaron a Cristo y siguieron al anticristo. Y a pesar de los juicios que vendrán, que en la Biblia están descritos en Apocalipsis de 3 modos, los presentan como sellos. Hay otros juicios que se presentan como juicios de las trompetas, y hay otros juicios que se presentan como lo de las copas de ira. Esas 3 clases de juicio habla el libro de Apocalipsis. Y aunque esos juicios estarán llegando a la tierra, la gente en su mayoría no se rendirá a Dios, cerrará sus corazones, como lo hizo el faraón en Egipto. Cada plaga se ponía con un corazón más endurecido. No querían dejar su actividad de pecado y seguían oponiéndose a Dios. Y por eso se hicieron merecedores del lago que arde con fuego y con azufre. Así que esa generación muy cercana, quizás muchos de los que hoy están vivos, sean parte de esa generación en la tribulación. Si el Señor viniera hoy o un día cercano, todos los que no le conocen como Salvador quedarán a ser parte de esto que estoy contando.
lo vivirán en carne propia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver que tenemos en nuestra espalda la responsabilidad de compartir el Evangelio. Tenemos nosotros la responsabilidad de enfatizar de que Cristo puede ser el Salvador. Hay una ira venidera de la cual Dios nos libró a nosotros como sus hijos, pero esa ira caerá pesadamente sobre el mundo. Y mucha gente que tiene nuestra sangre y que tiene nuestros apellidos serán parte de ese evento, y quizás porque nunca le hemos hablado con claridad el camino al cielo que es Cristo Jesús. Así que la intención en esta mañana y ayer no es poner conocimiento en nuestra mente, sino que es cargar nuestro corazón con responsabilidad y compasión de que algo tenemos que hacer por este mundo. Y la misión nuestra es predicar. Ahora, aquí en Apocalipsis 19, hay una descripción de lo que va a ser ese día. Apocalipsis 19, verso 11. 19:11 de Apocalipsis. Dice la palabra: y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ese fuego siempre habla, hermanos, de la presencia de un juicio de Dios. Y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Esto es la iglesia que regresará con Cristo. Vestido blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor. Lo mismo que hemos leído en ese capítulo 14. Y aquí nos da más detalle. Y aquí se nos usa la frase que Él vendrá con vara de hierro para juzgar a las naciones. Cuando Él vino y murió en la cruz, se ofreció para allí por el pecador. Mostró su gran amor, pero el mundo de esos días le verá con vara de hierro. Un Cristo diferente. Nosotros preferimos el de hoy, nuestro Salvador. No lo queremos ver como juez, lo tenemos ya nosotros como nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios allí, versículo 17 ahora, para que tenga una idea de lo que va a ser el final de ese campo de batalla. Dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: de todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, ¿no? Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y ahí usted puede ver las naciones cómo se van a reunir. Por eso aquí en esta congregación, y hace años lo venimos enseñando, nosotros no podemos considerar una alabanza ese cántico que se llama La Mañana Gloriosa, que en una de sus estrofas dice que un día las naciones unidas como hermanas bienvenida daremos al Señor. Mire qué bienvenida le van a dar. Se lo leo otra vez, verso 19. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Nunca las naciones se van a reunir para darle una bienvenida. Por eso no podemos cantar ese cántico. Pero pasando al final de nuestro tema, dice el verso 20, y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca, es el 666, y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está la bestia, el falso profeta, llegarán a ese lago. Y anoche leíamos Apocalipsis 20:10 de cómo el diablo que engañaba a las naciones llega al mismo lugar. Apocalipsis 20:10, pero 1000 años después, el diablo llegará a ese lugar.
Y ahora, hermano, todo esto que he leído merece un estudio profundo por horas, ¿eh? Pero quiero llevarles a un texto del Antiguo Testamento y ahí vamos a terminar. Es en el libro de Malaquías, por favor, capítulo 4 y versículo 1. Habla de ese día, hermanos, y veamos cómo lo presenta este profeta. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Dice que viene con una hoz aguda en su mano, un instrumento de juicio, el arma para el juez que juzgará a las naciones con vara de hierro, una hoz aguda en su mano. Y ahora Malaquías dice: ese día será ardiente como un horno. Aquí tenemos varios cocineros y cocineras, saben lo que es el horno, cuando está ahí en su máximo, ¿eh? El calor que irradia, las cosas que cocina, una breve distracción y las cosas se queman dentro del horno. Y aquí Malaquías está diciendo: aquel día del juicio, del día que venga este varón con su hoz aguda en la mano, ese será el día ardiente como un horno. Es decir, que lo describe como un día tremendo. Y siempre aparece aquí el fuego también, ese ángel con fuego, ese fuego purificador, el fuego que aparece ahí, es el fuego de la manifestación de la justicia de Dios en juicio. Porque cuando esas uvas maduran, cuando la siega ya está lista, llegó al tiempo de ser arrancada, cosechada, y está hablando allí de la madurez del pecado en el mundo, entonces Dios vendrá con su juicio, con fuego, para terminar. Alguien parecido al Hijo del Hombre, con una hoz aguda en su mano. Hay un juicio que viene sobre este mundo. La pregunta es: ¿por qué tantos predicadores de mensajes tan alegres y positivos y no le anuncian esto que la Biblia cuenta en detalle que va a suceder? Nosotros no tenemos que entretenernos, hermanos, en cosas secundarias. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y tenemos que alertar a este mundo sobre los juicios que vendrán y le alcanzarán si no encuentran un refugio en Jesucristo como el Salvador. Y esa es la misión y ese es nuestro trabajo: presentarle a este mundo a Jesucristo como el Salvador. Aquí para muchos van a ir masticando lentamente estas verdades de la palabra, pero ya nos vamos a ir ocupando de entrar en profundidad para tener un conocimiento pleno del plan de Dios. Y Dios va a cumplir cada cosa paso a paso, detalle por detalle. Nada de lo que está escrito aquí quedará en el olvido, todo se cumplirá. Y nosotros necesitamos conocer a Dios más profundamente y necesitamos conocer su palabra más profundamente. Eso debe ser un desafío para todos nosotros, conocer la palabra. ¿Cuántos cultos de música, de canto, de danzas, de payasadas? ¿Y cuándo se van a parar los varones y enseñar la palabra de Dios? Porque tenemos que conocer. Nada de esto debe tomarnos por sorpresa. Y hermanos, Cristo viene y viene pronto. Y tenemos que ir presuroso a hablar del Evangelio, de la salvación eterna a la gente. Que la gente pueda venir a Cristo y creer en Él como el único y el suficiente Salvador. En definitiva, mis hermanos, tenemos trabajo, mucho trabajo. Predicar la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra y por tu plan que tú has revelado paso a paso. Y nosotros podemos comprender en la hora de la historia que estamos viviendo. Y sabemos que el encuentro contigo es pronto, es cercano. Por eso, Dios, pedimos en esta hora que tú bendigas tu palabra y que ella nos movilice para hablar de la salvación de Cristo.
con aquellos necesitados. Bendícenos en este día, Dios, y ayúdanos a ser obreros de valor para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén, amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Y adelante, hay mucho trabajo para hacer.